Shalom. En la entrega de la Parasha Balak, la Torah nos muestra que es algo actual. Nosotros vivimos en una sociedad donde podemos ver siempre esos conceptos de bien y de mal. Desde que se creó ese concepto en el hombre, cuando Adán, que es el ADN, que es de donde provenimos todos nosotros, comió o bebió de este fruto, de esta haberá, de esta transgresión, el concepto de to, verá, el bien y el mal está dentro de nosotros. Rabbi Jaim Vital nos dice que todas las almas se contaminaron desde esa acción del hombre de recibir para sí mismo. En todo esto hay algo codificado, en todo esto hay algo que posiblemente aún no se ha explicado a base de la ciencia, pero hay muchas comparaciones. Mucho de lo que se dice y se conoce científicamente está en la Torá, ya que la Torá está abierta a la ciencia, lo que muchas religiones se cierran al conocimiento de la ciencia porque la ciencia va en contra de sus creencias y de sus ideas y sus ideologías y sus conceptos, pero no pueden contradecirlo, no pueden contradecir la ciencia simple y sencillamente porque no tienen ese conocimiento, no tienen esa capacidad de poder contradecirla o poder hacer uso de la ciencia para tomarla como veracidad en su religión. Y esto no es un concepto más de religiosidad. Hazbe Shalom. La humanidad siempre ha querido ver a Dios desde un punto físico, desde el punto más lógico y básico y desde el punto más inferior, que es el conocimiento del hombre. Simple y sencillamente el hombre ha formado a este Dios. Como lo he dicho anteriormente, hace muchos años el Creador formó al hombre, pero desde que el hombre tuvo vida y no siguió las leyes universales, las leyes establecidas, no de una religión, sino las leyes que rigen el universo. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de las leyes que rigen este universo. Cuando el hombre se separó de eso, cuando el hombre prácticamente hizo una verá, un cortocircuito entre la luz que lo mantenía, empezó a crear formas, empezó a crear sus propios dioses. Primero, lógico, empezó en la mente de las personas. ¿Y por qué todo empieza en la mente? Porque la mente se corrompe. Cuando una persona no está conectada con la fuente de todo, la mente es lo primero que se corrompe. ¿Y por qué la mente? Porque la mente es lo que controla todo. Posiblemente el corazón y la mente tengan una asociación en la cual las personas pueden llegar a elevarse o pueden llegar a destruirse por sí mismas. Y eso lo entendemos, ya que en estos tiempos no podemos negar que eso existe. Aunque la religión siempre ha querido ocultarlo, siempre ha querido ver a Dios desde un punto de vista básico y más entendible para el ser humano, pero eso es una mentira. Eso es un Dios que nos han vendido y que no existe. Es un ídolo en la mente de las personas. Así que quitémonos de esa idolatría, de esa falsa
creencia, porque no entendemos la capacidad infinita. Nosotros podemos ver exteriormente todo lo que existe en este mundo es hacia nuestros ojos. No conocemos, hay lugares que no podemos llegar aún con tanta tecnología, y no puedo decir físicamente porque sería imposible físicamente, pero con tecnología hemos podido ver a través de los ojos de la tecnología, de robots, de submarinos, de drones, lugares donde nunca el ser humano ha podido llegar físicamente, más aún en el universo. Y nosotros nos pensamos que Dios es un hombre que vino a morir y que me vino a salvar, porque no puede salvarme desde donde está. Posiblemente entonces no es el Dios que creó todo esto, porque el Dios que creó todo esto es infinito, y así nos lo dicen los sabios, que en el principio solo existía la luz infinita. ¿Y cómo le damos nombre a la luz infinita si no podemos verla? No podemos sentirla, podemos saber que está con nosotros porque todo lo que existe es Dios, pero no podemos físicamente decir cómo es. Así que empecemos desde ese punto. Y en esta parashá, en la parashá Balak, Hashem, el Creador infinito, nos enseña por medio de Moshe Rabenu, que fue el que escribió este paquete de herramientas que el hombre tiene que usar día a día para poder cambiar su condición y su percepción. En Números, que es una mala traducción, 22:2, que en hebreo es Batmidbar, dice: Balak, el hijo de Zippor, vio todo Israel, todo lo que Israel hizo a los amoritas. Moab tenía mucho miedo hacia la gente porque todos ellos eran demasiados. En Moab estaba estresado o preocupado o aterrado a causa de los hijos de Israel. Y Moab pidió consejo, hizo un concilio y mandó a llamar a los ancianos de Midian y dijo: ahora la multitud está absorbiendo todo. Este pueblo, como podemos ver por medio de el paso, el trayecto de Israel sobre estas tierras que les negaron el acceso a pasar, y muchos de ellos tuvieron que perecer. No solamente Israel los cortaba prácticamente de la existencia, sino que aún se dice que lamía esas naciones, que quedaron barridas por Israel. Y esa fue la causa principal, tal vez porque Balak, un rey, tuvo miedo acerca de este pueblo. Algo que nos dice el Zohar, que es muy importante entender, que este Balak se llamaba hijo de Zippor, y Zippor en hebreo quiere decir pájaro. ¿Por qué este Balak, que era un rey importante, ya que no solamente tenía poder monetario y riquezas, tenía un poder adicional, y este poder adicional hacía que
podía conseguir todo lo que él se propusiera, un poder metafísico, algo que podía hacer por la parte de usar uh, hechicería o magia. Él tenía la habilidad de aún afectar a las personas en diferentes modos a su beneficio. Y entre uno de esos tantas formas de hechicería, él tenía un ave en la cual podía ver acerca de todo lo que pasaba, y por medio de esa ave, en los ojos de esa ave, Balak podía ver todo. Entonces el Zohar Kadosh nos dice que lo que realmente vio este Balak fue una visión real. A pesar de haber sido una persona negativa, haber usado estrategias y magia, hechicerías, él pudo llegar al entendimiento, a poder tener una visión real de la sabiduría, y vio que todo esto iba en contra de su pueblo. Posiblemente, como sabemos, la Torá no habla de que Moshe tenía órdenes de destruir este pueblo. Sin en cambio, Balak estaba decidido a destruir a Israel, a ir a la guerra en contra de Israel, ya que él se aterró de lo que vio. Si bien, como decimos, tal vez no eran 3 millones de personas, pero a comparación de las ciudades en ese entonces, que no estaban muy pobladas, 600,000 hombres eran demasiados para un pueblo que no tenía tal vez demasiada población o demasiada gente disponible para pelear. Entonces este Balak se adelantó a querer hacer algo en contra de Israel. Y lo que podemos aprender de esto es que hay algo muy interesante que nos dicen los sabios, y que realmente la luz de Kadosh Baruj Hu es la luz simple, una luz que puede llegar a quemar a una persona o puede traer beneficios a una persona. Y en este caso, Balak era un rey poderoso, que no solamente su poder se basaba en bienes materiales, sino que también tenía un poder metafísico que podía usar en contra de las personas para lograr lo que él quería. Y hablando de esto, en los comentarios que hace Rabbi Behaya Ben Asher, nos dice que en Tehumá Balak 5, en Proverbios 28:10, dice: quien se pierde de quien se, se, se extravía en lo correcto usando un mal consejo o una maldición. Dice que prácticamente el que se pierde tratando de traer una maldición a alguien cae en su propio pozo o en su propia trampa. Como podemos decir que muchos cavan hoyos para otras personas, y al final de cuentas esos hoyos aparecen en las vidas de las mismas personas que los cavaron y caen. Esto es un dicho muy conocido, que la persona se esmera en hacer una trampa o un hoyo para que la otra persona caiga, y al final de cuentas el que cae es el mismo que hizo el hoyo. Así es que eso es lo que nos da a entender el rey Shlomo
rey Salomón, y dice que esta situación es acorde al Midrash en, en que nos dice que los reyes en ese tiempo eran reyes poderosos que pensaban que teniendo muchos ejércitos o muchos caballos o muchos carros, ese era su poderío. Para un rey que tuviera un ejército grande para poder ir a la guerra era una batalla asegurada, una guerra asegurada. Y lo que nos dice aquí el rey Salomón acerca de cómo esos reyes creían en su potencial por medio de sus soldados, por medio de sus caballos y carros, ellos ponían su confianza en ello y se esmeraban en obtener un armamento, como lo podemos ver ahora. Cada nación invierte millones y millones de dólares en su armamento, en sus soldados, en su defensa, porque ponen toda su confianza en todo eso. Sin en cambio, el rey Salomón nos dice que la persona o el rey tiene que poner su confianza en el Creador, ya que como vemos Israel no era un pueblo que tenía un ejército. La mayoría de esas personas eran ancianos y mujeres, y si bien la Torah nos dice que había 600,000 hombres, donde se podía decir que de una edad de 20 en adelante formaban parte del ejército de Israel. Y otra cosa que podemos ver, que Moshe era un líder militar. Tal vez pudo enseñarles durante ese trayecto algunas estrategias militares, pero básicamente Moshe nunca basaba su ganancia por medio de la fuerza de sus soldados o de la habilidad de sus soldados. Moshe prácticamente basaba su ganancia o su guerra ganada en confiar en Akadosh Baruj Hu. Y posiblemente podamos ver que muchas personas no concuerdan con esto, ya que, como dije anteriormente, el poder de tener más es lo que garantiza o lo que piensa que la persona puede garantizarle alguna ganancia. Pero sin en cambio, cuando sabemos que todo procede de una fuente divina, todos, inclusive los más malos, pueden tener todo lo que quieran, pero eso no les basta para ganar algo. Así es que el Zohar nos dice que este Balak era un hombre reconocido, pero sin en cambio él no podía ver en sí mismo el potencial que tenía. Así que manda emisarios a traer a otro hombre que por medio de la hechicería también tenía la capacidad de influenciar en los pensamientos de las personas. Porque realmente Balak quería destruir a Israel, pero militarmente podemos entender esto, que cuando un ejército avanza y tiene una fuerza mental que no
va en contra de sí mismo, puede ser una persona o un ejército que tenga la habilidad de ser imparable. Pero cuando este ejército se encuentra desanimado o, o desfallecido mentalmente, no produce realmente una batalla. Y Balak sabía que para destruir a Israel tenía que desconectarlos, tenía que desconectarlos del Creador. Y él quería destruirlos, pero cuando físicamente se enfrentara a ellos, ellos no tuvieran la fuerza interior para poder combatir a este rey. Y manda traer a este brujo, que más que brujo era un profeta de las naciones. El Zohar nos dice que prácticamente cuando Hashem le dio la Torá en el Har Sinai a este pueblo, a esta nación de Israel, los ángeles, por así decirlo, hicieron una reclamación. El ángel de la muerte hizo una reclamación al Creador. Y posiblemente es un poco duro de creer, pero sabemos que el ángel de la muerte sirve al Creador, lo cual esa idea que nos mete la religión de que el diablo siempre está peleando con Dios para ver quién gana la batalla. Nosotros tenemos que pelear con el ángel de la muerte para ganar la batalla. Eso es lo que espera el Creador de nosotros. Sin en cambio, nosotros pensamos que necesitamos un ídolo para que pelee por nosotros y nos sentimos seguros. Pero las batallas son nuestras, no son del ídolo. Y todo esto que tenemos en las manos, la Torá, son paquetes de energía, paquetes de herramientas que el hombre debe de utilizar en contra de la Yetzer Hara, de la inclinación o de la formación del mal. Porque realmente el mal existe dentro del hombre, no existe fuera, no es externo, no es un ser pintoresco con cuernos y cola que se va a pasear por el mundo y va a ver qué persona está haciendo o tiene ocio. No, es algo más sofisticado, algo más moderno, que está dentro de cada hombre y que lo enjuicia a cada minuto. Los sabios dicen que este enemigo es dual, porque primero nos incita a que caigamos, nos convence de que hagamos algo en contra de nosotros mismos, en contra del Creador, y después de hacerlo nos acusa. Y simple y sencillamente nosotros no tenemos excusa alguna, porque hicimos lo que hicimos, y si queremos culparlo a él porque nos indujo, él es el que nos está acusando, así que no podemos tener excusa. Lo que tenemos que hacer es tratar de evadirlo, tratar de pelear y ganarle la batalla de esa forma, pero no externamente como la religión nos los pone. Cada día, cada momento, cada segundo nos está incitando a hacer lo malo. Así es que este rey manda traer a otro hechicero que tenía el mismo nivel que Moshe Rabenu. Si bien Moshe Rabenu ocupó toda esa energía, toda esa luz para hacer algo en beneficio de todo el mundo, este Balaam usó todo ese poder para destruir o querer destruir a
todo el mundo. Y entonces el ángel de la muerte le dice a Kadosh Baruj Hu, pero estas personas a las cuales tú les vas a dar la Torah, no son dignas de recibir la Torah, porque son pecadores. Entonces, si las naciones, estamos hablando de fuera de Israel, las naciones, que es todos nosotros, si las naciones tuvieran un líder como Moshe, también serían dignas de recibir la Torah. Sin en cambio, sabemos que hay un midrash que dice que Kadosh Baruj Hu ofreció la Torah a todas las naciones y las naciones se negaron. Solamente Israel, por temor, aceptó recibir la Torah. Pero en este caso nos dice que el ángel de la muerte habló y se quejó acerca de que las naciones no tenían un líder como Moshe, el cual era meritorio de traer todo este conocimiento, toda esta fuerza, todo este cambio a este mundo. Sin en cambio, Akadosh Baruj Hu le dio a este hombre Balaam ese poder también, para que las naciones tuvieran un profeta. Sin en cambio, como podemos ver, estas dos personas tenían la luz del Creador y cada quien la usó de diferente forma. Así es que muchas religiones pueden decir que Dios, o lo que consideran Dios, es bueno y que lo va a llevar a hacer cosas buenas. Pero ¿cómo es que podemos llegar a entender qué es lo correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Si nos está mostrando la Torah en esta parashá que existen dos personas de igual nivel, y aún hay comentarios los cuales dicen que tal vez Bilam o Balaam tenía más nivel espiritual que Moshe, porque como sabemos nosotros, Moshe fue llamado para ir a recibir la Torah. Sin en cambio, nosotros podemos ver en la Torah que Hashem se le apareció a Bilam. Cuando una persona es llamada, tiene que hacer un trayecto para buscar ese llamado y buscar al Creador. Pero cuando la persona está en su sitio y se le aparece el Creador, es muy diferente, porque tal vez tiene más mérito que el otro. Pero es simple y sencillamente ver lo que realmente el trasfondo de todo esto tiene que ver, que los dos fueron atraídos para hacer algo. Sin en cambio, nosotros podemos ver que Bilam no accedió la primera vez que llegaron los emisarios de Balaj, pero la segunda vez que le prometieron honor. La primera vez llegaron con dinero, con riquezas, pero un hombre que podía precipitar las cosas materiales sin necesidad de comprarlas no tenía interés en cualquier cosa material. Lo que él quería era honor en una ciudad o en un reinado donde lo conocieran. Así es que por medio del honor él acepta ir. Y podemos ver también en la Torah que Hashem le permite ir y le dice que él irá simple y sencillamente para que él haga lo que Hashem le diga. Y podemos ver después
que Hashem se enoja por haber que Bilam aceptó ir con estos hombres. Y nos podemos preguntar por qué realmente Hashem se enoja si él decidió que Bilam fuera. Y algo que escuché realmente en la interpretación de esta parasha fue que nosotros a veces nos encontramos en esa situación. Pensamos que nos ofrecen dinero. Hay tres tipos de personas en los cuales nosotros nos catalogamos y podemos caer. Algunos les ofrecen dinero, algunos les ofrecen placeres y a otros les ofrecen honor. Los que no son espirituales, el dinero es una buena arma para hacer caer a una persona y que haga lo que sea con tal de recibir dinero. Y eso lo podemos ver día a día. El segundo concepto es los placeres. Una persona que tal vez no es movida por el dinero, pero que le dan algún placer, que él es esclavo, ya sea adicto a algo, alguna sustancia, a alguna lujuria, lo que sea, el hombre cae. Y otros que realmente no tienen afinidad con el dinero, con estos vicios, que son personas que se pueden catalogar como más espirituales, pueden caer, pero solamente inflándoles el ego. Cuando una persona los alude, los hace ver importantes como personas que saben, que son especiales, que tienen un don, que tienen algo, esas personas caen. Y podemos ver en todas las religiones cómo existen personas que se aludan, que se inflan a sí mismos diciendo que son profetas, que Dios les habla, que Dios les da, que Dios les muestra. Y la gente, los líderes, sus miembros, les dan ese ego, los hacen sentir especiales, los hacen sentir que son algo fuera de este mundo. Y eso es real. La persona que se cree espiritual y cae en esto no tiene nada que ver con la luz infinita del Creador. ¿Por qué? Porque ¿qué precio o qué valor tú puedes aceptar para romper una regla universal? Cuando tú no entiendes esto, realmente es muy fácil caer en estos tres tipos de conceptos o de cómo catalogar a una persona. La Yetzer Hara, el ángel de la muerte, es muy astuto. Simple y sencillamente conoce muy bien a la persona y no le va a ofrecer algo que va a rechazar, sino le va a ofrecer algo que la persona piensa que necesita o que le va a traer provecho. Así es que algo que es muy importante entender es que todo esto tiene que ver en cómo la persona percibe las cosas. Dice el Zohar Kadosh que algo dice Hashem en Zechariah 3:1, dice con qué cuidado
el hombre tiene que cuidar, tiene que mirar sus caminos en este mundo y caminar en el camino de verdad. Porque desde que el hombre, desde que la persona hace una acción, esta acción es grabada ante el rey y es inscripta delante de él. Y todas ellas son contadas. Y los guardias de las puertas están dando evidencia y testifican de la justicia. Dice, y el juez es el que recibe la evidencia. Así es que una persona, desde el momento que hace una alteración o una transgresión universal, no necesita que el policía o que el juez lo enjuicie dentro de un mes o 2 meses. En el momento en que la persona comete la acción misma hace que eso tenga un juicio, porque dice que todo queda grabado delante del Creador, todo queda escrito delante del juez. Si nosotros pensamos que para pasarnos un alto tienen que sacarnos una foto o mostrarnos una evidencia y después mandarnos un citatorio para ir a corte, eso no funciona así. Desde el momento en que la persona está planeando hacer la transgresión, aún sin hacerla ya se está impurificando. Más aún cuando la persona la hace. Y esto que nos dice que todo esto queda grabado delante del Creador, quien tiene la evidencia. Y dice, en el momento cuando el espíritu del ser humano sale de este mundo, muchos acusadores están se levantan acerca de todas estas proclamaciones y salen. Y muchos todas estas proclamaciones, si son a favor, son en beneficio del alma, y si son en contra, son para el detrimento o para el sufrimiento del alma. Y dice que muchas veces esta persona es juzgada muchas veces en este mundo, y estas veces es durante su tiempo de vida, y no solamente en esta vida, sino en la muerte. Lo que está tratando de decirnos el Zohar es que la persona es enjuiciada muchas veces en este mundo, y no solamente en este mundo, sino después de dejar este mundo, ya que sus palabras pasan sobre el juicio, o pasan para ser enjuiciadas. Todas las palabras que salen del hombre y sus acciones son para juicio. Pero el Creador infinito siempre lo llena con compasión, y su misericordia está sobre todo. Because Él no desea
enjuiciar o traer juicio a las personas de acuerdo a sus actos. Y esto es lo que David el rey, dijo: si tú, Hashem, Yah, si tú, Hashem, si tú, Yah, puedes marcar las iniquidades, Adonai, ¿quién podría estar de pie? ¿Quién podría estar frente a ti? Si el Creador condenara las acciones del hombre y trajera juicio, ¿quién podría estar delante de él? ¿Quién podría soportar estar delante del Creador? Así es que debemos entender que todo esto es algo que nos puede ayudar a sobrevivir en este mundo. Pero si enfocamos más nuestra vida en querer descifrar todo esto, esto mismo nos llevará a una existencia mayor para un mundo que se presenta día a día. La recompensa no está al final del camino. La recompensa puede estar delante de nosotros, pero no la percibimos. El Arizal, Rabbi Isaac Luria, nos dice que estos tres nombres están ligados a estos nombres y el nombre de Balak, de Bilam y de Amalek. Son tres nombres que están asociados a unas fuerzas que impiden que el hombre piense profundamente, que piense en algo, que precipite algo, porque estas fuerzas no dejan que la mente del hombre se enfoque en el camino correcto, ya que Amalek representa fuerzas que van en contra de Israel. ¿Y qué es Israel? Israel para muchos es una nación, para muchos es un pueblo, pero Israel es directo al Creador, directo a la luz. Yashar El es directo al Creador. Así es que el Ari nos dice que estos tres nombres están asociados a algo que el hombre realmente no puede enfocarse en el camino de la verdad, porque estos tres nombres implican una confusión. El primer nombre que él utiliza y que está por medio de que el Zohar dice que el rey David dijo que Amalek, el Ari explica que estos tres nombres Amalek significa las personas. Am, que son las dos primeras palabras, en Lak, que son las tres últimas palabras de este nombre Amalek, que
significa Amlak, que en hebreo significa las personas que succionan. ¿Y qué succionan? Nos dice el Ari. Succionan la sustancia, el sustento de nosotros. Este nombre está compuesto por Amlak, que significa las fuerzas que succionan la sustancia, la energía de nosotros. Y Balak, que significa ven, que tiene la palabra, la primera letra es B, la segunda A, que es bo o ba, que significa ven, y lak, que es balak, significa ven a succionar. El primer nombre, Amalek, significa el pueblo que succiona, o las energías que succionan la sustancia de nosotros. Y este nombre tiene que ver también con las dudas, ya que está asociado en gematría, que este safek quiere decir duda, quiere decir algo que cuando una persona llega al conocimiento real de la Torá y ha vivido una vida desasociada de este conocimiento, de este galardón muy grande, esta persona empieza a tener muchas dudas. Amalek lo empieza a atacar, de diferentes maneras. Y como dije anteriormente, todo empieza por la mente. Si la persona se desconecta del Creador, todo el proceso pasa por la mente. Y este Amalek empieza a poner dudas en la mente de las personas, y muchas de ellas se quieren regresar a Egipto, se quieren regresar a la esclavitud de las religiones, a la esclavitud de los dogmas, a la esclavitud de creer en lo que los demás creyeron y que no les ha funcionado hasta hoy. Esas personas quieren regresar, no quieren aceptar, porque las dudas los matan, las dudas los sacan del camino, de ese camino directo al Creador. Balaam, que significa Baal-am, que es las personas que no tienen, que no son. Y estos tres nombres las letras que no se toman para hacer esas referencias son 4 letras que se compone la palabra Omek. Y Omek quiere decir deep, que lo que realmente quiere decir es que estos nombres o esta fuerza confunde los pensamientos más profundos que la persona no puede controlar. Y dice que esto los hace no permanecer en el mundo. O sea que estos nombres que realmente nosotros podemos ver en el Tanakh, o si las personas tienen una Biblia, que como le llaman el Antiguo Testamento, que es una falsa traducción, es una falsa idea del catolicismo,
que muchos adoptaron y que hasta hoy todavía siguen creyendo así, podemos ver estos nombres. Y estos nombres son fuerzas que hacen que el hombre no pueda tener control ni crear en este mundo. No pueden crear algo porque sus mentes no están teniendo la capacidad de enfocarse en el camino correcto. Y como dice Larry, estos tres nombres crean esa fuerza para confundir, para sacar al hombre del camino correcto. Entonces, el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, nos dice que la luz del Creador es una luz simple, pero la persona tiene la capacidad de enfocar esa luz, como podemos ver en esta parasha, enfocarla a un bien no propio, a un bien donde las demás personas también puedan tener ese beneficio y seguir expandiéndolo, o tener esa luz para un beneficio propio, pero que nos va a llevar a un abismo. Nosotros podemos dirigir la luz para cualquier camino, pero lo que nos dice el Zohar y lo que nos dice el Ari es que primero debemos de entender cómo podemos caminar en el camino correcto y cómo es la respuesta que está en la Torá. Y hay un tabú o una fuerza que está en contra del conocimiento, y es que por años nos han dicho que el judaísmo es una religión, y posiblemente después de que todos estos sabios, todos estos tzadiks, Moshe y todas las generaciones después perdieron esa conciencia de ver todo esto como el camino correcto, lo limitaron solamente para cierto tipo de personas, para cierto círculo de personas, las más allegadas, los más sabios, los más entendidos, y eso creó una religión, un dogma. Después de ahí fue la peor invención que pudo haber hecho el ser humano, porque después de que la religión inició, ahora podemos ver más de 2000 religiones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso trajo realmente la religión. Nosotros podemos ver cómo el Creador formó a Adán y no le dijo: tú eres el primero que va a iniciar una religión. Es más, no lo llamó ni judío, ni cristiano, ni musulmán, ni testigo de Jehová, ni nada. Lo llamó hombre, ADN, donde todo tenía que provenir de él. Sin en cambio, cuando toda esta tecnología, cuando toda esta sabiduría fue encontrada, las personas no quisieron darla al mundo y solamente crearon un club social que se convirtió en una religión, la primera religión en el mundo, el judaísmo, que no tiene nada que ver con la religión. Esto es una tecnología milenaria para el alma, para lo que somos nosotros. Después de eso surgieron el catolicismo, después el cristianismo,
después los musulmanes, y hasta ahora podemos ver que siguen y siguen habiendo religiones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se perdió, se desconectó el ser humano y empezó a crear algo que no tiene que crear. Una religión no trae beneficio al ser humano. Y eso lo podemos ver por medio de la historia, que las primeras religiones causaron muertes, muertes sanguinarias, sacrificios, todo lo que jamás en la humanidad se había visto, salvajismo. Y supuestamente esto era la religión. Y hasta hoy en día muchos que forman parte de esta religión no se dan cuenta de dónde proviene toda esta sangre que se ha derramado por medio de estos sistemas llamados religiones. Sin en cambio están orgullosos de pertenecer a estas sectas, a estas instituciones, organizaciones y demás, que se jactan de decir que son los escogidos, cuando realmente ven a Dios, a este Dios que quiere sangre, que quiere traer juicio y traer destrucción y traer muerte y todo, porque así lo quieren, porque así lo piensan, porque realmente no pueden ver al Creador desde los ojos del entendimiento. Posiblemente no hay invento más erróneo y más estúpido que la religión, porque ha causado división y ha causado muertes y ha causado la destrucción de este mundo. No ha traído ningún beneficio. ¿Por qué? Porque muchos son partidarios de un Dios que no existe. Otros inventan otros dioses, otros ídolos, y aseguran que es verdad, que esos dioses existen. Sin en cambio, hay evidencia que va en contra de sus ideas. Y aún así, en esta generación donde podemos acceder al conocimiento, donde podemos acceder a la verdad, o al menos encontrar algunas pistas que nos ayuden a clarificar todo esto, seguimos creyendo igual, seguimos aceptando lo mismo. Queremos cambiar al mundo con este Dios y con esta religión para que el mundo sea mejor, para que el mundo llegue a la perfección, pero realmente eso no existe. La única forma de cambiar todo esto es que la persona llegue a una conciencia de entender qué es y a qué vino y qué está dispuesta a hacer con todo eso.